Queremos en esta mañana comenzar a hablar acerca de 10 principios de la iglesia moderna primitiva. Sí, mis queridos hermanos, es importante que la iglesia, aunque sea moderna de estos días, tenga los principios de aquella iglesia fundada por Jesucristo en el primer siglo. Y queremos hacer la pregunta para comenzar. ¿Cuántos realmente queremos crecimiento para nuestra iglesia renacer? ¿Cuántos queremos el crecimiento? Yo estoy seguro que todo el mundo va a levantar las manos, ¿verdad? Pero saben que los logros no son posibles solamente con el deseo, con el querer. Requieren sacrificio, requieren compromiso con el Señor y en este caso con la iglesia local. El mes pasado estábamos celebrando, y el domingo pasado en particular, el aniversario de la iglesia nuestra, de nuestra iglesia Renacer, y sabemos que históricamente la iglesia ha sobrevivido muchos tipos de pruebas y dificultades. Hemos también sufrido la pérdida de hermanos queridos que han partido con el Señor, ya que era una iglesia de muchas personas mayores, pero también recordamos a esos hermanos con gran cariño, los recordamos y recordamos también la fidelidad de esos hermanos, que no podemos olvidar cuán fieles eran, y todavía tenemos algunos, aunque contamos quizás con los dedos de esta mano, de nuestras manos, podemos contar los que son fundadores que están con nosotros hoy. Y mis queridos hermanos, todo es importante en esa área para nosotros, lo que hicieron, las oraciones que todavía están depositadas en el cielo de esos hermanos fieles. También nos gozamos con aquellos que vinieron después, a continuación, con los nuevos miembros y creyentes que se han unido a nuestra iglesia. Es decir, vemos todo esto y deseamos grandes bendiciones para cada hermano, cada miembro, para cada uno de los que están y son parte de la Iglesia Bautista Renacer. Ahora, tanto los fundadores como los presentes, como los que vinieron luego, tenemos es decir, los fundadores que están todavía presentes, todos tenemos una gran responsabilidad ante Dios sobre todas las cosas. Hoy estamos viendo este llamado de Dios a mirar hacia adelante, hacia adaptarnos a un mundo moderno y también un mundo muy cambiante, ¿saben? Es un mundo muy cambiante constantemente, señores. Pero también tenemos que mirar hacia atrás, pero bien atrás. Es decir, tenemos que aprender de ellos los principios que le dieron crecimiento a la iglesia, si queremos de verdad crecimiento en nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Entonces, miren, después de 2000 años, señores, después de 2000 años podemos nosotros preguntarnos sobre cuáles fueron las causas que hicieron posible ese crecimiento. Aquellas personas que eran pocas, débiles, intranscendentes, galileos, crearon un crecimiento monumental, propagaron el evangelio por todas partes. Y estas son las cosas que tenemos que nosotros mirar, hermanos. Y vamos a mirar a Hechos de los Apóstoles. Creo que es el mejor lugar a donde podemos ir en esta mañana y mirar a Hechos de los Apóstoles. Yo les invito de verdad a meternos aquí en la palabra del Señor y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros de manera personal. Hechos capítulo 17, y quiero que miren para comenzar el versículo 6, la segunda parte del versículo 6, donde dice acerca de aquellos creyentes, o sea, están diciendo ahora a la gente que ven a estos creyentes venir hacia su ciudad, se acercaban a este pueblo y decían, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Wow, yo no sé si ustedes han captado ahí la importancia que esto tiene, ¿no? Y sería sabio decir
que si nosotros queremos crecer, hermanos, tenemos que imitar a esta iglesia primitiva. Saben que hoy parece que es al revés lo que estamos viendo. Hoy, estamos viendo que el mundo está trastornando a muchas iglesias. En vez de las iglesias, como vemos aquí, trastornando al mundo. Y lo digo con toda responsabilidad porque muchas de las cosas que se ven en el mundo, el estilo de música y la manera que hacen los shows, se están viendo en las iglesias. Por no decir que muchos ya se han desviado de la sana doctrina, de la gracia y de la salvación. Y estas son cosas que tenemos que considerar como de gran valor si queremos de verdad, más que un crecimiento numérico, primeramente un verdadero crecimiento espiritual, mis queridos hermanos. Entonces, es decir, tenemos que ver cuál es lo que realmente es importante para la iglesia y cómo tenemos que nosotros parte con esta realidad que estamos viendo. Miren, se olvidaron esta gente de que las armas de Dios nada tiene que ver con estas cosas modernas. Y miren que es importante el audio, la música, todas estas cosas son importantes, pero estas cosas no las tenían, ni tan siquiera los medios de internet y estas cosas que hoy en día tenemos y disfrutamos. Esta gente con lo que contaban realmente era con persecución y situaciones muy difíciles, escasez de materia, de material, de cosas para poder hacer el ministerio. Hoy en día el énfasis es donde está el ambiente, allá quiero estar. Donde está la emoción, allí quiero estar. Miren, hoy en día esto se ha convertido en un asunto de competencia en esta área entre iglesias, que es algo fenomenal. Ustedes no ven hoy en día iglesias grandes ayudando a iglesias pequeñas. Ustedes ven hoy en día iglesias grandes tragándose como el pez grande a las iglesias pequeñas con sus ministerios. Qué triste esto, pero hay que decirlo. Porque esto habla volúmenes del corazón de la iglesia. Si nosotros, y que Dios quiera, que esto nunca se nos olvide por si el día de mañana yo no estoy aquí presente, si la iglesia Renacer crece, nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que ayude a otras iglesias pequeñas y trabajar en otras áreas donde necesitan de nuestra ayuda. Ese es el concepto y la idea que tenemos que tener como iglesia. Pero fíjense, hermanos, que se han olvidado de que las armas de Dios no tienen nada que ver con estas cosas carnales, sino con el Evangelio. Hermanos, ¿qué cosa es el poder de Dios sino el Evangelio? Díganme ustedes. ¿No dice la palabra que el Evangelio, solo el Evangelio, es poder de Dios? No, ¿cómo les dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios, el Evangelio, y solo el Evangelio. No necesitamos más nada que el Evangelio. Qué error y qué engaño estamos creando en muchos lugares, que yo, en mi opinión, hermano, lo que me entristece de esto es que llenan a las congregaciones de gentes que realmente se creen que son salvas y no lo son. Eso es lo triste que estamos viendo en todo esto. Por tanto, este Evangelio que es poder de Dios y solo el Evangelio es tanto para jóvenes como ancianos, para ricos como para pobres. Para todos, para todos. Ahora, ¿cuántos queremos el crecimiento para la Iglesia Bautista Renacer? Saben que la respuesta a esta pregunta solo la pueden tener aquellos que, caben esto en la mente de aquellos que de verdad son cristianos. Para los que de verdad son nacidos de nuevo, es decir, para aquellos que quieren obedecer al Señor en la gran comisión de la obra de Dios de llevarlo a otras partes en el mundo. Porque la palabra, saben, que dice que hay que conquistar primero a Jerusalén. ¿Cómo es el orden? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden, Tenemos que preocuparnos por nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? La pequeña Habana. Esa es nuestra Jerusalén, la pequeña Habana. Entonces, allí estamos. Advierte una cosa, que esto no será de interés a los que simplemente son religiosos. Lo digo así con toda responsabilidad, recordando que Cristo tuvo más problemas con la gente religiosa en sus días que con ninguna otra gente.
porque esto es para los nacidos de nuevo. A los que les interesa este tema y que les da gozo y alegría y les llama la atención, es aquellos que de verdad tienen la vida del Espíritu y el Espíritu de Cristo, porque esto es el mandato que con tanta pasión Jesucristo ordenó que nosotros lleváramos como iglesia, no para estos otros que son como sepulcros blanqueados. Es decir, son los que nunca piensan en estos términos, solo piensan como seres egocéntricos para ellos. Ellos no oran por la iglesia local, ellos no oran por los hermanos, no se preocupan por las necesidades de la iglesia local. Es decir, estas personas no ven a la iglesia de Cristo y a la iglesia local como esa joya preciosa del Señor por la cual Él dio su vida y derramó su sangre. Para ellos nada de esto que hoy decimos y vamos a decir hoy y el próximo domingo tiene importancia. Solo son palabras lindas para que otros escuchen. Es decir, no tiene nada de interés personal. Pero ¿saben qué pasa? Miren lo que dijo Cristo en Mateo 15:13. Vengan conmigo a Mateo 15:13. Porque, repito, esto es solamente para los que son verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo, para los que han sido plantados por Dios. Mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Lo que quiere decir es que en las iglesias habrá muchas plantas que no han sido puestas por Dios allí. Porque si no, no dijera que todas esas que parecen plantas, pero que no las puso Dios, en un momento dado serán quitadas. Por lo tanto, repito, esto es de gran interés a los que realmente tienen el Espíritu de Cristo en ellos. En cambio, estas enseñanzas de crecimiento son, mis queridos hermanos, la forma en que funciona estas enseñanzas, estos principios, la forma en que funciona la iglesia. Y es de gran interés para aquellos que la aman, que luchan por ella, que oran por ella, que sienten por ella. ¿Por qué? Por la simple razón de que Cristo, la cabeza de la iglesia, vive en ello y dirige la iglesia a su iglesia. La cabeza dirige el cuerpo, ¿no es así, hermano? Yo nunca he visto una cabeza que no dirija el cuerpo. Cuando eso pasa, ¿qué le pasa a la persona? Se muere. Como alguien que esté, como mencionamos, en coma, ese tipo de situación, que no está trabajando bien el asunto, se muere la persona. Cristo está vivo, la cabeza de Cristo funciona, por lo tanto, aquellos que son parte de este cuerpo funcionan y aman a esa iglesia local. Son dirigidos por Dios a favor de la iglesia. Los creyentes de la iglesia primitiva no tenían, ya les digo, ningún tipo de recurso como hoy tenemos, PowerPoint, no tenían nada, no tenían estos sistemas, mucha oposición, muchas dificultades tenían ellos, mis queridos hermanos. Hoy también hay cierta persecución en algunas partes en el mundo, lo sabemos, ¿no? Como en Pakistán, en Irán, hemos visto todo este tipo de cosas, prisiones, persecuciones, decapitaciones, cosas horribles se están viendo todavía hoy en día, hermanos, en muchas partes del mundo y en el mundo musulmán y en los mundos donde está el comunismo persiguiendo a los creyentes. Pero como lo que vemos en ese tiempo de la iglesia primitiva, eso fue algo que nunca antes contra un grupo religioso. Sin embargo, a pesar de todas esas contras, ¿saben qué? La obra de Cristo se hizo según el mandato de Cristo. Se hizo, porque estuvieron dispuestos a pagar el precio. Y es allí la diferencia. Si nosotros queremos crecer de verdad, la pregunta no es si 2 o 3 están dispuestos a pagar el precio, sino cada cual se diga, Señor, yo quiero crecimiento para esta iglesia. ¿Estoy yo dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy yo dispuesto a pagar el precio para ver la gloria tuya manifestada en este lugar y el poder de Jesucristo? Díganme si cualquier precio vale la pena, mis queridos hermanos. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Cuántos decimos amén a esa realidad? Vale la pena, mis queridos hermanos. Muchos creyentes hoy parecen no entender esto, porque no quieren compromiso con Dios y no tienen compromiso con la iglesia local.
Y sería triste que al final de la vida terrenal descubra esa persona que solo eran religiosos, no alguien que, o sea, eran alguien que no amaba realmente al Señor. Eso será triste, ¿verdad? Y yo creo que la forma en que la Biblia presenta todas estas cosas para que siempre nos evaluemos a nosotros mismos. Nunca para que estemos demasiado confiados a vivir a nuestra manera, sino que siempre nos evaluemos, como decía el apóstol Pablo, si de verdad yo estoy en la fe, para que nunca haya un engaño y un error. Porque si en algo no podemos fallar, mis queridos hermanos y amigos, es en el asunto de la eternidad. No podemos fallar en cuanto a esto. Y el amor de Dios consiste en amar lo que Él ama, en despreciar lo que Dios desprecia. El amor de Dios consiste en desear de Él su alimento, su palabra, y la comunión con Él y la comunión con los hermanos. Claro que esto incluye la oración, la adoración a Dios, todas estas cosas que son parte de la adoración. Entonces, hermanos, es bueno observar y mirar a Hechos de los Apóstoles si queremos crecer y ser una iglesia moderna, pero primitiva a la misma vez, ¿verdad? Podemos ser así. Vamos al primer punto. Parece que me emocioné con la introducción. Pero el primer punto, mis queridos hermanos, vamos al primer punto, principio de la unidad. Principio de la unidad. ¿Creen ustedes que la unidad es importante? Lo primero es esto. Este es el primer paso. No es el único paso, es el primero. Y miren, como dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de estando juntos. Así comienza, ¿no? Y esta unidad es de la que habló el Señor Jesús en el capítulo 17, o sea, habló de Jesús Juan en el capítulo 17, cuando Jesús oraba y le pedía a Dios por la iglesia que estaba por formarse, ¿no? Miren conmigo esta linda oración del Señor, y más que linda, poderosa y real. Juan 17, 20 al 21, el Señor ora, dice, mas no te ruego solamente por esto, por los discípulos que estaban allí, sino también por los que han de creer en mi nombre hasta el día de hoy, hasta el fin del mundo. A creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? ¿Sean qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay una conexión tremenda aquí, entre unidad y que el mundo vea que de verdad somos de Dios. Si la iglesia no está unida, de alguna manera Dios no va a dejar que la gente venga a esa iglesia donde no hay una unidad completa. No estamos preparados para recibir a la gente. Queremos recibir a la gente y que el Señor nos traiga gente a este lugar. Tenemos que aprender a estar unidos. Y esto va más allá del saludo del cristiano como hacemos con el corito los domingos. Esto va un poquito más allá. Es el mirar a los hermanos, el conocernos, el amarnos unos a otros. Yo me pregunto cuántos habrán en la iglesia que llevan no sé cuántos años, podamos decir en la iglesia, y no pueden decir los nombres de los que han venido en los últimos 3 años. Me pregunto, ¿conoces a los nuevos que han venido y conoces sus nombres? ¿O no te interesa? Vamos a decir la verdad. Si queremos unidad, necesitamos conocernos, amarnos. Y los que llegaron nuevos, conocer a los que no han conocido. Es decir, tenemos que... Yo sé que una persona no puede tener la misma relación con todo el mundo, pero en la unidad hay este acercamiento. Mas no ruego, dice el Señor, solamente por esto, sino por los demás. Y a continuación dice... también ellos sean unos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que ese es el testimonio que podemos darle al mundo, el primer paso, la unidad. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, los creyentes, como creyentes, esta oración de Cristo debe ser contestada en su vida y en la vida de la iglesia. Así que el Señor lo dio todo. Dio a su Hijo Jesucristo para que la iglesia esté unida,
y sea una en Cristo. Venga conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice aquí la palabra del Señor, el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad no le es dada a los pastores ni a ciertas denominaciones de iglesia. La potestad la tiene Cristo. Él nos dio poder, le dio poder a la iglesia, pero toda potestad la tiene Jesucristo. No nos olvidemos de esto. Y por lo tanto el Padre, quien le dio toda potestad al Hijo, le contesta su oración a través de la historia de cada verdadero creyente. Estos son los que buscan siempre la unidad en la iglesia. Nunca el creyente debe contribuir a la falta de unidad. A veces lo hacemos porque no tenemos el conocimiento, por ignorancia, por falta de crecimiento, porque tenemos la mirada puesta en el mundo, en las cosas de la carne. Y pasamos las semanas y los meses y no nos preocupamos unos por otros. Hoy día en la iglesia moderna hay muchos creyentes viviendo sus vidas muy independientes de la iglesia, alejados de la iglesia. Vienen el domingo y ya no ven a más nadie, ni se interesan por más nadie hasta el próximo domingo. Pero yo quiero compartir algunos versículos que hablan de unidad. Es bonita la unidad, ¿verdad, hermano? Yo sé que es difícil ser perfecto en este mundo, ¿verdad? No seremos perfectos. Pero miren cómo habla de la unidad, 1 de Pedro 3:8. Y repito, esto no es para que alguien piense en que esto es para ciertas personas de la iglesia o ciertas unidades. Cada cual, en el nivel que estamos, tenemos que decir, esto es para mí. El Señor me habla a mí, dice, finalmente sed todos son todos, ¿no?, de un mismo sentir. Y dice sed, esto es un mandamiento, es que usted sea de esta manera, ¿no? De un mismo sentir. ¿Cómo es esto? Dice, todos compasivos. Hay que tener compasión unos con otros por lo que les duela a un hermano, el problema de otro hermano, ¿verdad? Amándonos fraternalmente. Hermano, ¿cómo usted va a amar a alguien fraternalmente si no sabe ni el nombre de esa persona? Usted tiene que acercarse. Es muy fácil decir, yo amo a los que están allá en África, mira a estos niños, vamos a orar por ellos. Pero también tenemos que amarnos aquí, donde nos vemos unos a otros. Y a veces, como pastor se los digo sinceramente, a veces hay un funeral de un hermano que ha estado en la iglesia y son contados con los dedos de la mano los que van allí a ese funeral. Yo me pregunto a veces, ¿y dónde estaba el compañerismo? Hermanos, ¿somos hermanos o no somos hermanos? ¿Usted se ve así, realmente, como hermano en Cristo? ¿O estamos fallando y tenemos que decirle al Señor, Señor, perdóname, cámbiame, ayúdame a amar a mis queridos hermanos con todo el amor que debemos tener unos por otros, entendiendo que esta es la familia para la eternidad? Amándoos fraternalmente, dice misericordiosos, amigables, ¿verdad? Esto habla de unidad. Ahora, miren Hebreos 10:25. Yo sé que yo usé ya este versículo la semana pasada, ¿verdad? Lo desarrollamos bastante. Hoy solo voy a decir un poco, ¿no? Pero dice aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren, hermanos, esto es un mandamiento, no lo vea como una simple sugerencia, véalo como un mandamiento del Señor. El Señor dice, no dejen de congregarse. Hay una bendición, hay un poder tremendo. Cuando cada persona ve que su presencia anima a otro, ayuda a otro y que hay una oportunidad en cada momento de adoración, de estar juntos para bendecir a otro, usted no se lo va a querer perder. Cuando usted vea que allí no es solamente ir por ir y pasar un buen tiempo, sino que es ir a tener un encuentro con el Señor y que el Señor toque nuestras almas y querer escuchar a Dios y no a una persona, entonces nos motivamos por estar allí y no perdernos ese momento de adoración congregacional. Yo entiendo, y dijimos la semana pasada, que hay personas que tienen el problema hoy día de que tienen que trabajar los domingos. Y yo digo que siempre que esto pasa hay que cumplir, pero que sea un motivo serio de oración para que el Señor en el futuro cambie eso. Porque el verdadero cristiano lo menos que quiere es perderse ese momento de adoración. Yo no me puedo ver en un domingo
no queriendo ir a la iglesia el domingo o quedarme en casa durmiendo porque me acosté tarde. Es decir, el no dejar de congregar, yo entiendo que esto significa que la gente tenían excusas, motivos, razones. Y esto a la vez habla de una cosa que estuvimos hablando en la clase de escuela dominical hoy. Fidelidad. Fidelidad, hermano. Miren, hay que ser fiel. ¿A cuántas cosas tenemos que ser fiel, hermanos? En el matrimonio no hay que ser fiel. A ver, esposos y esposas, díganlo. Tenemos que ser fiel a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ya estaba preocupado. Tenemos que ser fiel. No importa las tentaciones que se presenten, tenemos que ser fiel. Y tenemos que ser fiel en el trabajo, ¿sí o no? ¿Quiénes son fieles en el trabajo que trabajan, no? Y si no son fieles, ¿qué pasa? Allá me hicieron así, miren. Eso quiere decir que usted pierde su trabajo, ¿no? Hermanos, seriamente, ¿no vamos a ser fiel al Señor? Al Señor tenemos que serle fiel por encima de todo. Fiel al Señor. Cuando yo veo que dice no dejando de congregarnos, esto habla de fidelidad para que el Señor nos use como un instrumento de Él. Y dice, en lo que ustedes están viendo que el tiempo se acerca, esto tiene se puede decir muchas cosas en cuanto a esto. A la hora que hay por hacer, la mies es mucha, los obreros pocos. Esto tiene que ver también con reconocer que tenemos que enfrentarnos a Dios pronto. Aunque les voy a decir una cosa, aunque Cristo no venga mañana o pasado, aquí nadie puede saber qué tiempo vamos a vivir en este mundo. ¿Alguien lo sabe? Nadie. Aquí mueren los jóvenes, aquí mueren los niños, aquí muere cualquier persona, en cualquier edad y en cualquier momento, a veces cuando menos lo esperamos. ¿Sí o no? Hermanos, yo he tenido que ir a tantos funerales y he ido a funerales de niños que han muerto, de jóvenes, 3 de ellos primos míos, hermanos míos. El más joven era de 17 años en un accidente de automóvil. Hermanos, cualquiera. Y no lo sabemos, pero el tiempo está ahí adelante de nosotros para que lo aprovechemos. Y entonces parece que allá algunos tenían esta costumbre, faltar un domingo, faltar otro domingo. Pero yo quiero que noten la palabra aquí en este versículo, la palabra costumbre. Algunos tienen no hay cosa peor que una costumbre que no es buena. Y es así. Cuando usted se acostumbra a algo, esa es su regla. Y qué difícil es romper esas costumbres. ¿No es así, hermano? ¿Sí o no? Si usted se acostumbra a las 4 de la mañana, como mi abuelita, a tomarse el café cubano, a ella había que matarla, pero ella tenía que tomar café a las 4 de la mañana. Y si no, ella decía, me da dolor de cabeza. Ese tenía una costumbre, ¿verdad? Ya era una necesidad. Una necesidad. Y hermanos, hacemos costumbre, somos seres de costumbre. Y cuando acostumbramos a una cosa, qué difícil es que nos cambie. Qué difícil, qué duros somos a veces. Y por eso dice el apóstol Pablo, miren qué problema, tienen costumbre. Y cuando tienen costumbre ya no sienten que están haciendo algo que está indebido. Ya lo ven normal. Y ese es el peligro de la costumbre. Que ya lo ven normal, no se sienten mal. Yo me sentiría terrible desobedeciendo este versículo. Miren, hermano, hasta cuando estoy de vacaciones, me entran unos deseos que si es domingo, de ir a una iglesia cercana y de adorar al Señor un poco, si no, hacemos un culto ahí donde estemos. Porque es la necesidad, es el deseo, es el gozo de adorar al Señor. Y esto es importante. Entonces, hermanos, tengamos esto en cuenta. Cristo dijo, y miren este versículo en Lucas 11:23, para que vean que esto no da lugar ninguno a la desunidad. En Lucas 11:23 el Señor dice, el que no es conmigo, a ver, no los oigo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, usted no tiene que decir, y desparrama, exactamente, que no recoge desparrama, exacto, es el versículo completo, no, pero es la misma idea, ¿no? Es decir,
usted no tiene que llegar y decir, bueno, yo no estoy en contra. Hay gente que diría, yo no estoy en contra del Señor, no me opongo a nada de lo que ustedes hacen. Pero eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice que ya con el hecho que usted no esté a favor de, esté con Él, andando en su dirección, a su favor, es conmigo, según mi voluntad, ya Él dice que es una forma de estar en contra. Yo creo que muchos creyentes no entienden la realidad de lo que a veces hacen o dejan de hacer en este contexto. O sea, hay un valor tremendo, hay un poder tremendo, hay una bendición, hay un fruto cuando los hermanos de verdad están comprometidos con el Señor. Es tremendo. Y bueno, ya vimos cómo empieza el versículo 4, cuando leímos en Hechos 1:4, ¿estaban qué? Estaban juntos. Así que, hermanos, al que le da lo mismo estar que no estar, es para poner en duda si de verdad es uno del Señor o si su amor se ha enfriado. Y esto no es culpa de nadie, es uno mismo el que tiene que tomar responsabilidad. A Dios le agrada al creyente que piensa en estos términos, a los hermanos cuando están juntos y no separados. Yo sé que no podemos estar juntos siempre, todo el tiempo, ¿no? No nos reunimos todos los días, pero cuando tenemos la oportunidad, y hoy en día, por medio de los celulares, por medio de estos medios de comunicación, podemos estar juntos, comunicándonos en el amor del Señor, orando incluso unos por otros. Así que, hermanos, claro que la unidad no se queda allí en estar juntos, ¿no? Hay que estar unidos, pero en propósito, en misión, en servicio, en esta esperanza de las promesas del Señor. Es decir, estar juntos en todas estas cosas. ¿Pero dónde comienza? ¿Cuál es la manera práctica con que comienza? Estando juntos, tenemos que estar juntos. Así que esta unidad debe estar conectada, hermano, a muchas cosas, a la doctrina bíblica, a la oración. Yo sé que en esta cultura en que estamos viviendo, el estar juntos no es fácil. Yo entiendo. ¿Cuántas veces no hemos oído, y usted ha oído, de que, oye, aquí no hay tiempo para estar juntos, aquí no hay tiempo para la familia? ¿No han oído eso? Siempre lo oigo. Pero tenemos que buscar la manera dentro de esta situación que tenemos, porque si ellos tenían una forma de persecución, nosotros tenemos otra. A través de los medios que Dios nos ha dado, de estar más juntos. No esperen que lo invite usted. No esperen que lo llame usted. El error más grande a veces que cometemos como cristianos es que otros hagan. Y si no hacen, yo no hago. Hermano, eso no es amor. Eso es egoísmo. El verdadero amor no está mirando eso. Si tú fuiste el primero, si tú no me llamas. No, yo tengo que tomar responsabilidad por la unidad, por ser parte, por ayudar a esa unidad. Entonces, hermanos, vemos todo esto a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Y por supuesto que vamos a continuar con el número 2 la próxima semana. Es decir, sería el principio de la apropiación del poder del Espíritu Santo. Claro que necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, para hacer la obra del Señor. Pero solo hoy quería dar este primer punto, dedicarle más tiempo quizás a este punto, en cuanto a la unidad. Miren, la iglesia primitiva, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, ustedes van a ver allí que surgió una gran situación. Y estaba creciendo tanto que necesitaban resolver muchos asuntos y los pastores no tenían tiempo, los apóstoles no tenían tiempo a dedicarse a dos cosas que dice la palabra que ellos deben de dedicarse, y es a la oración y a la predicación. Y entonces surgieron los diáconos como siervos para ayudar a servir a las necesidades de la familia. Lamentablemente eso hoy prácticamente no existe. Hoy en muchas iglesias los diáconos toman una posición de autoridad, de poder, pero no para este asunto. Hay que organizarlo. Hoy tenemos nosotros que organizarnos. Estamos trabajando ya en esto para tener una reorganización del sistema
del diaconado, pero estoy usando esto como un ejemplo solamente porque podemos ver las necesidades que hay en la iglesia de obreros y en todas las áreas tenemos nosotros que trabajar, pero sí, por ejemplo, en ese tiempo hubo esta necesidad y el Señor les dirigió a ellos a escoger hombres fieles, dedicados, para atender a las familias, de manera que los pastores pudieran dedicarse a la oración y a la predicación. O sea que esa idea de que el pastor tiene que hacerlo todo, eso no es bueno, ni para la unidad ni para el crecimiento de la iglesia. La iglesia de verdad se anima, crece y tiene avivamiento cuando todo el mundo está unido en servir y trabajar y en cooperar y ayudar, de una manera o de otra. Eso trae ánimo, bendición a todos los grupos y a todas las edades y a todas las personas de la iglesia. Así que, hermanos, miren, hay mucho por el cual tenemos que orar. En esta iglesia necesitamos un líder de escuela dominical, necesitamos un director de jóvenes o alguien que quiera trabajar por jóvenes. Pero yo les pido que oren de rodillas, que oren de verdad por esta necesidad para que el Señor lo traiga. Tenemos que hacer énfasis en estas cosas y en otras áreas que también necesitamos ayuda en directivas para que el Señor use estos instrumentos para el crecimiento de su obra. La mies es mucha, los obreros pocos. Y créanme, en los 20 y tantos años que he estado en esta iglesia, hemos visto las bajas y las subidas. Y estamos en una de esas bajas, porque ya ustedes saben cómo se nos han ido al cielo una cantidad de hermanos en los últimos 5 a 10 años que ha sido difícil de soportar. Pero sí, es parte de la historia de la iglesia. Hemos visto los cambios de este ambiente en que la mayoría de la gente se estuvieron mudando hacia el oeste, pero saben que eso ya veo que está cambiando. Esta área está floreciendo, aunque lentamente, de una manera tremenda. Y yo creo que en los próximos 10, 20 años esto va a ser distinto a lo que estamos viendo ya hoy. Hermanos, hay un futuro aquí, hay muchas almas por ganar para Cristo. Tenemos que preocuparnos por ellas, orar por esas almas. Y ya les digo, estoy preparando no solamente la reorganización para lo que es la directiva de la iglesia, también trabajando en que tengamos todos los meses un tiempo de salir y propagar el evangelio y anunciarnos en esta zona, en esta área. Y hermanos, déjenme decirles algo, si de verdad nos unimos todos con un poco de esfuerzo en esto, nosotros vamos a ver una bendición extraordinaria aquí en este lugar, porque la obra es del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? La obra es de Cristo. Y el Señor dice que ni las puertas del infierno podrán contra su iglesia. Y a pesar de todo, las pruebas y la dificultad, aquí estamos. Aquí estamos sirviendo al Señor, aquí estamos alabando al Señor y aquí estamos queriendo hacer la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.